amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa estelar de la semana A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias a todos nuestros amigos televidentes de todo el mundo que están con nosotros a través de Teleradio América, todas sus disponibilidades tecnológicas, y de Super TV 55 en Santiago, ambas para todo el mundo. Muchas gracias. Como ustedes podrán observar, yo tengo hoy el privilegio de tener frente a ustedes a una de las personas más influyentes en la industria turística dominicana, un empresario turístico tan joven como influyente, porque ha sido quizá uno de los que ha acarreado toda la industria hacia el lugar donde se encontraba antes de la pandemia. Y es también gerente general de la administradora de fondos de pensiones Reservas, un tema que también vamos a tratar. De manera que tenemos dos temas interesantes con Joel Santos. Saludos, Joel, ¿cómo tú estás? Bueno, un saludo y verdaderamente un placer estar pues contigo en el día de hoy y siempre presto para conversar esos temas de interés. Sí, yo creo que vamos a comenzar, yo llamo lo más difícil, porque es el tema que está más en el ambiente como de la controversia, que es el tema de la administradora de fondos de pensión, o del sistema pensional, para llamarlo de alguna manera. La noticia más relevante en el momento en que hablo contigo, Joel, es que el presidente de la República, don Luis Abinader, favorece que ese tema se conozca en el diálogo político que ya se significa en el país. ¿Te parece a ti que ese tema tiene la relevancia como para formar parte de una agenda de esa naturaleza? Bueno, mira, yo pienso que hay que ver dos vertientes de ese comentario. Claramente el presidente de la República, como todos los temas los cuales ha manejado, pues obviamente siempre está abierto al diálogo y siempre buscando la manera de que las soluciones de los temas del país se hagan por la vía del diálogo. Ahora bien, y aquí yo me voy a tomar la libertad de hacer una interpretación sin querer poner palabras en el presidente, sino más bien una interpretación desde mi punto de vista. Y es el hecho de que claramente el diálogo siempre debe estar abierto pero para ideas con fundamentos, ideas que presenten soluciones, que mejoren los temas, porque nadie puede negar el hecho de que el sistema previsional dominicano es muy importante para los ciudadanos. Y claramente todo lo que nosotros debemos pensar es buscar soluciones para mejorarla. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que una reforma al sistema procede en este momento, y claramente el mensaje que el presidente está enviando es que todos los temas que tengan que ver con el sistema previsional, pues entonces deben ser parte de una discusión de reforma que persiga mejorar. Él no está entrando en ningún juicio de valor sobre la propuesta o no lo hizo, y creo que hizo lo correcto bien. O sea, creo que los técnicos, corresponde a los técnicos discutir, corresponde a la zona, al área donde se ha colocado el tema, hacer todo este tipo de apreciaciones. Y obviamente, como hace una persona sabia, una vez todo eso ha sido recogido, pues obviamente él tendrá sin lugar a dudas qué decir de manera concreta sobre un tema u otro. Pero es correcto que se le dé la oportunidad de que haya discusión sobre las reformas al sistema previsional. Mira, una cosa, creo que nosotros, los trabajadores y los empleados, y los empleados con dinero también proveniente de los empleadores, debemos tener en el fondo previsional, fondo de pensiones, unos 800.000 millones de pesos en número redondo. ¿Es así? Algo más de 700.000 millones. Y crece de manera constante,
pero está ya, el valor es superior a los 700 mil millones, sí. Entonces, fíjate este cálculo. En lo que se conoce como cuenta de capitalización individual, ahí hay algo más de 700 mil millones. Cuando le sumas otros valores, tu apreciación es correcta, pudieran llegar a los 800 mil millones. Ok, entonces fíjate, en la economía dominicana circulan de manera excepcional, colocado por las autoridades monetarias durante la crisis pandémica, 215 mil millones de pesos. Es decir, la economía perdió 10 mil millones de dólares en un año del Producto Interno Bruto, para decirlo así. Eso se refleja en el circulante, obviamente, porque se perdió una riqueza contada a un año. Pero para poder restablecer la economía, hablamos de 215 mil millones, dado que era dinero, digamos, represado en el sistema financiero dominicano, fundamentalmente represado. Puede provenir también de endeudamiento, lo que sea, pero a través de las autoridades monetarias hay 215 mil millones en crédito que circulan en la economía, a más de lo que los economistas llaman el M1, el M2, la circulante. Lo que circula, el M1 es alrededor de 550 mil millones, más o menos, el M1, más o menos. Sí, pero tu apreciación es correcta desde el punto de vista de que, déjame decirte, eres de las primeras personas que escucho correctamente que estás relativizando la situación, cosa que tal vez hasta a propósito no se ha hecho en esta discusión. Eso es verdad. Entonces yo digo, si solicitamos de nuestro dinero que está previsto para ser obtenido en partes al final de nuestra vida laboral, nosotros hablamos de un 30%, el 30% de 800, vamos a poner el número redondo, 800 mil. ¿Eso serían cuánto? 200 y tantos mil millones. 200, bueno, en realidad es algo, el 30% de 800 son 240 mil. Pero el número real es algo menos de 240 mil millones, 220, 230 mil millones. Sí. Si parece, vamos a ponerle en 220 mil, porque no estamos haciendo un ejercicio tan exacto matemático. Así ahí es. Se agrega al M1 que tú hablabas de 500 y tantos mil, al circulante excepcional de las autoridades monetarias, que son 215 mil. Estamos hablando de 700 y tantos mil. Le agregamos 220 mil millones, pongan un periodo de 6 meses, ahora vamos a ponerlo tampoco que es mañana. ¿Qué sería de la economía dominicana con un nivel tan alto de circulante en pesos, cuando ya las remesas se prevén que van a bajar porque ya terminaron los subsidios en los Estados Unidos? ¿Qué tú prevés si eso llegase a ocurrir? La devolución del 30% la realidad es que la economía dominicana no tiene la capacidad de absorber esa cantidad de dinero. Y los números lo muestran. O sea, es que estaríamos incluyendo el circulante, lo estaríamos llevando a niveles inmanejables. Y al final de cuentas, la economía es un resultado de realidades, no de teorías. ¿Y qué terminaría pasando? Pues básicamente que al la economía no poder absorber esa cantidad de dinero, el dinero perdería su valor. Y al final de cuentas, ¿qué terminaría pasando? La gente estaría recibiendo ese dinero, es verdad que tendría un poder de compra inicial con el cual puede manejar algunos temas, pero todos los recursos que tiene disponibles perderían valor y al final de cuentas sería como pagarse dinero 2 veces y perder un valor mucho mayor que lo que está claramente recibiendo. Yo siempre hago una vamos a decir, una similitud histórica. Se parece mucho, y yo digo que estaríamos volviendo al siglo XIX, se parecería mucho de cómo Ventura Báez en el año 1857 le pagó a los tabaqueros de Santiago. Les debía un dinero, les tenía que pagar, emitió dinero sin respaldo, le pagó a los tabaqueros. Cuando los tabaqueros fueron a ver el dinero con el que
recibieron el pago de sus productos, de la cosecha de tabaco de ese año, pues no valía nada. En pocas palabras, Buenaventura Báez engañó a los tabaqueros y de hecho eso le costó o fue derrocado por los tabaqueros y obviamente con la ayuda de Santana. Santana fue revivido por esa actividad, por esa situación de Buenaventura Báez. Entonces, al final de cuentas, estaríamos engañando a los afiliados del sistema, le estaríamos devolviendo un dinero cuyo valor de lo que le quede pues valdría mucho menos eventualmente. Entonces no tiene sentido, y ni hablar de las distorsiones que traería sobre el resto de la economía. Chile está pasando por esa situación. Sí, Chile ahora mismo, perdóname, Chile ahora se señala como la economía emergente con más vulnerable en toda el área y en todo el mundo, una de las economías emergentes más vulnerables en este momento, y se lo atribuyen a 4 veces que han devuelto fondos de pensiones. Exactamente, correcto. Está pasando por un proceso de pérdida del valor del dinero, por una inflación galopante, una devaluación, y digo galopante bajo los históricos chilenos. Recuerden que Chile era de los países más, era de los países más estables de la región, hasta que esta situación lamentablemente le ha golpeado y claramente es una tendencia mundial a cierto pues nivel de populismo con el cual hay que tener definitivamente mucho cuidado. La devaluación de la moneda chilena también está en proceso, y eso que Chile tiene 2 particularidades que difieren del caso dominicano. Uno, que los recursos con los que Chile devolvió venían del exterior, porque Chile tenía colocado en el exterior un porcentaje importante de su portafolio, a diferencia del caso dominicano. Eso es una primera diferencia importante. Y otra diferencia importante con Chile que hay que tomar en cuenta es que los trabajadores aportaron el 100% de los recursos. En el caso dominicano, el aporte es 30% el trabajador, 70% las empresas. Habría que ver cómo van a reaccionar las empresas dominicanas hacia el futuro ante un retiro de los fondos. ¿Por qué? Porque las empresas dominicanas, los empleadores dominicanos colocaron esos recursos o han colocado esos recursos confiando en las pensiones que vayan a recibir sus trabajadores. Le estamos dando una muy buena excusa a los empleadores dominicanos para desconfiar de nuestro sistema de seguridad social, que desde ese punto de vista ha funcionado a maravilla. Es decir, hasta ahora ningún empleador dominicano puede decir que los recursos han sido distraídos para una razón diferente por la cual se le descontó o por la cual el empleador tuvo que colocar los recursos. Estamos cambiando las reglas de juego y claramente una acción, otra reacción. Lo que proponen este tipo de cosas no están pensando en la reacción que va a tener sobre los entes o los jugadores principales de la industria. Bueno, ahora te quiero preguntar una cosa, y me voy a poner en primera persona. Mis fondos de pensiones están en la administradora que tú, para mucho regocijo mío, tú estás dirigiendo. De manera que yo quiero preguntarte, ya como mi fondo, primero, ustedes están ganando más que yo, mucho más que yo, en esos ahorros que yo estoy haciendo de forma individual junto con mi empleador. Imposible. Es decir, yo estoy siendo de cierta manera no timado, sino el negocio de capar perro o algo así. ¿Por qué ustedes? Porque se ha dicho que ustedes en 20 años han ganado más de 20.000 millones de pesos. No la administradora reserva, sino el sistema completo de administración de fondos. Vamos a coger el 2020 para ilustrar. Y obviamente esto se repite más para atrás. Inclusive los primeros años las AFP perdieron dinero, porque ese es otro tema que no se dice. Las AFP en el 2020 tuvieron utilidades, y esa es la única cifra que se maneja convenientemente. Ganaron 4.000 millones de pesos. 2 observaciones sobre esa. La primera es que de los 4.000 millones hay 1.000 millones
que fueron utilidades de las AFP, no por el manejo de la cuenta de pensiones, sino rentabilidad de los propios recursos que las AFP tienen y que invierten en el mercado. Es decir, lo que se le llama por manejar su propia cuenta. Esos 1.000 millones no tienen nada que ver con las utilidades que les reporta el manejo del fondo. Lo segundo es que mientras, es verdad, recibieron 3.000 millones de pesos de utilidades por el manejo del fondo, al mismo tiempo, en ese mismo año, les reportaron al sistema 58.000 millones de pesos en ganancias. Es decir, es verdad, recibieron 3.000, pero generaron 58.000 millones de pesos en ganancias. Es decir, ganancia, no el capital acumulado, ganancia en ese mes. De ganancia, es decir, los fondos obtuvieron ganancias para los afiliados por 58.000 millones de pesos. Entonces, ¿el porcentaje cuánto significa eso? Estamos hablando de una relación de entre, si lo hacemos a los 4.000 millones, es una relación de 12, 13 a 1. Si lo hacemos con los 3.000 millones, es una relación todavía mayor, de unos 17, 18 veces a 1. Lo cual, señores, son beneficios totalmente adecuados para la industria. Usted va a otra institución de que le maneje los fondos y le cobra una comisión mucho más alta que lo que cobran las AFP. Además de que las AFP han generado utilidades o un rendimiento que ha sido el más alto de los países no desarrollados durante los últimos 10 años, con un rendimiento real, es decir, descontado de inflación, superior al 7%. Porque alguien pudiera decir que si las AFPs no han sido eficientes manejando los recursos, pues creo que sería una queja, como por ejemplo sucede con los otros esquemas de pensiones que existen. Todo el que está en sistema de reparto no tiene la posibilidad ni siquiera de saber cuánto han ganado, cuánto han recibido, cuánto tienen, porque el sistema de reparto no tiene ningún tipo de transparencia, además de que es de reparto. Aquí usted claramente sabe cuánto tiene, usted sabe bien cuánto tenía, usted sabe cuánto le rindió y lo tiene a la mano. Usted puede acceder a su celular y entrar a su AFP y puede verificar todos los datos de una manera clara y precisa, como los hemos estado diciendo. Además de que son informaciones auditadas por empresas de alto nivel, porque las AFP tienen altos niveles de gobierno corporativo, es decir, tienen un nivel de supervisión, no solo de la CIPEN, sino de todas las estructuras que están formadas para asegurar de que los recursos se manejen de una manera transparente. Hay algunos que dicen, no, porque las AFP tienen una estructura importante para todo esto. Sí, tienen una estructura importante porque lo hacen de manera profesional. Tienen equipos de inversión altamente calificados que no solamente toman los títulos y los tienen guardados ahí, sino que transan los títulos en el mercado, los rotan y manejan y obtienen beneficios importantes para los afiliados. El 15% de las utilidades que generan las AFP vienen por la compra y venta de títulos en el mercado, es decir, venden cuando los títulos tienen precios altos para obtener beneficios adicionales para los afiliados. Eso es gestión, eso es profesionalidad, eso es conocer el mercado de valores para poder darle rendimiento a los títulos. Por ejemplo, se dice no, que lo tienen en Hacienda y Banco Central. Dos comentarios sobre eso. Lo primero es que ciertamente el 80% hasta el momento de los títulos están en Banco Central y Hacienda, pero ya hay unos 80.000 millones aportando a los sectores productivos del país. Y segundo, los títulos de Hacienda y Banco Central, todo el mundo piensa como si fuera un solo título,
pero existen 83 diferentes denominaciones, 83 diferentes series de emisiones de Hacienda y Banco Central, con las cuales los expertos en manejo de fondos que tienen las AFP se encargan de transar constantemente en el mercado y realizar ganancias para los afiliados. Pero Joel, hay una cosa, aquí no se mercadean acciones. Por tanto, ustedes trabajan, digo yo, con papeles y están trabajando con escenarios que son déficit, que representan déficit para la economía dominicana. Por ejemplo, el déficit clasificado, que genera una serie de certificados de lo que ustedes manejan en el mercado. Y las empresas lo que te venden es crédito o traspaso de rentabilidad de capital adquirido, etcétera. Ese no es un mercado muy estrecho para una economía de renta media como la nuestra ya. ¿Por qué no se ha experimentado en el mercado externo, dado que nosotros somos una economía ya tan vigorosa, digo yo? Precisamente, lo primero es que es un proceso donde se ha ido generando liquidez en el mercado de renta fija, es decir, el mercado de deuda ha comenzado a funcionar adecuadamente. También hay que decir que por esa razón el presidente Abinader apoyó toda una mesa de trabajo para revisar la ley de mercado de valores y fortalecer y profundizar cambios que permitan claramente que las empresas puedan emitir acciones en el mercado. Ya hay productos intermedios como son fideicomisos de acciones que han comenzado pues claramente a transar cuasi títulos en el mercado. Por ejemplo, para poner un ejemplo específico, las acciones del Grupo Rica están en un fideicomiso que a su vez fue adquirido por las AFP. Es decir, los trabajadores dominicanos tienen a través de un fideicomiso una participación en esa empresa, para mencionar una. Pero claramente, poco a poco se va a ir desarrollando ese mercado a través de la figura del fideicomiso y a través de acciones directas en el mercado. Estoy muy positivo sobre eso y me voy más allá. Entiendo que en los próximos 5 años esa participación de los sectores productivos en el portafolio, que hoy día está en un 11 o 12%, la vamos a ver saltar hacia un 25 a un 30% del portafolio, lo cual es bastante importante. Y claramente una mayor participación de los fondos de los trabajadores dominicanos a través de las AFP en esos sectores productivos dominicanos que impulsarán claramente un crecimiento económico importante en los próximos años. Bueno, ya vamos ahora ya a pasar al tema un tema también fuerte para ti, que es el turismo. Sin embargo, ¿qué podemos nosotros decirle? Yo adelanto diciendo lo siguiente sobre un reclamo que se está volviendo cada vez más colectivo, es decir, la devolución del 30% de los fondos de pensiones de los trabajadores. Yo digo que eso se va a volver sal y agua. A mí me devolverían un dinerito también, pero a mí se me volvería sal y agua, porque al haber más, cuando vos decís como si fueran plátanos, mucho plátano, el precio se pone barato. Menos plátano, el precio es más competitivo. En el caso del circulante, esa cantidad tan enorme asociada a otra cantidad de circulantes que la que te mencioné, hace que ese dinero se vuelva a sal y agua. Y al final los trabajadores, si es verdad que es un 23% que recibirían de fondos de pensiones permanentes, sería mucho de mayor miseria al momento en que termine la vida laboral de cada uno de nosotros. Yo quisiera... Es correcto. Además de lo que tú dices, también tienen que entender un poco cómo se generaron esos fondos para los trabajadores dominicanos darse cuenta de qué tanto les ha generado su aporte. Por ejemplo, vamos a tomar, no conozco cuánto tienes, pero vamos a asumir una persona que tenga $1 millón, para ponerlo simple. Una persona que tenga $1 millón, históricamente, poniéndolo en números simples, ha aportado hasta este momento de ese $1 millón, 300,000. unos 130,000 pesos.
solamente 130,000 pesos y tiene 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque el 53% del millón de pesos que tiene, y son cifras claras, se lo ha aportado la rentabilidad. La otra parte lo ha puesto el empleador y solamente alrededor del 13% lo ha puesto el trabajador. Entonces yo quiero que me digan a mí dónde van a tener la oportunidad de poner 13 pesos que se conviertan en 100. Cuando se van a un SAN y aportan esos mismos 13 pesos y le devuelven 10, para decir algo. Entonces yo creo que esa ha sido la gran oportunidad que ha tenido el trabajador dominicano de insertarse en lo que es el mercado de valores, de poder asegurar parte de los recursos de su retiro y obviamente al final de cuentas el sistema de capitalización por su mecanismo pues obviamente le permite que los recursos le crezcan a una velocidad mayor, además de que patrimonial. Ninguna AFP, ninguna institución pueden tomar ese dinero. Eso es parte de la gran transparencia. No es verdad cuando dicen no, que las AFP se quieren quedar con tu dinero. No hay forma legal en que una AFP se quede con el dinero de nadie. Y las personas lo tienen claro eso, de que esos recursos son patrimoniales. Es patrimonio del trabajador o de sus descendientes en el caso, pues, pero nadie más puede tomar esos recursos bajo ningún concepto. Ok, bueno, yo creo que hemos debatido suficientemente. Es penoso que yo coincida contigo, porque lo correcto sería que no coincidiera, pero la razón, desde mucho antes, el criterio que acabo de poner es el que yo creo que toda la persona que razona debidamente el tema, si fuera así de un fulgorazo, dijera, bueno, a mí me llegarían varios cientos de miles de pesos, 30%, yo con ese dinero, pero yo puedo hacer esta cosa, pero no se puede pensar así. De manera que coincidimos en lo fundamental. Luego averiguaremos si los beneficios repartidos también. Yo pienso que sí, también. Ustedes en el banco, en la AFP Reserva, publicaron un comunicado como que ustedes mismos se bajaban la tasa de interés. No entendí bien eso. Un 1.60, creo que decía 3 de los 3 niveles de capitalización. ¿Cómo fue eso? No, sí, es que por regulación debemos publicar los cambios en las comisiones y en enero ahora del 2022 pues la comisión baja al 1.10, baja de 1.15 a 1.10 como parte de la ley 1320 que va reduciendo las comisiones todos los años hasta llevarlo a 0.75 en el 2030. Todos los años la comisión que derivan las AFP se va reduciendo. Eso es, por eso decía, esta publicación se hace de conformidad con la ley tal, correcto. Ahora, voy a hablar ahora con el empresario turístico. Incluso el presidente de la República en una oportunidad lo designó su asesor en materia de turismo. Así es. Que es un reconocimiento a tu trayectoria como gremialista también a través de la ASONAORE. Me encontramos en ocasiones diversas en Madrid, en la Feria de Madrid, que es una de las ferias más importantes del mundo. La industria turística, ya háblame como el empresario, el que le duele la industria. ¿Tú crees que vamos por buen camino? ¿Requerimos que también enviar este tema a la mesa del diálogo o cómo va la situación? Bueno, claro, mira, la verdad es que la industria turística dominicana ha logrado una recuperación importante a partir pues de la pandemia. Fue de los sectores económicos mucho más afectados por esta situación, por las características naturales del mismo. El tráfico pues fue totalmente eliminado. Llegamos a caer a 0 llegadas de algo insólito. Pero la realidad es que con un trabajo mancomunado del sector público y el sector privado, pues, y la colaboración también de diferentes, en el mismo estado, no solo el Ministerio de Turismo realizó una labor importante, sino también otros ministerios, claro, con el Gabinete de Salud,
que logró controlar, vamos a decir, controlar la pandemia. Pues todos estos elementos se conjugaron para que la industria turística dominicana presentase pues una recuperación importante. No hemos llegado todavía al punto de total recuperación, pero la verdad es que estamos muy cerca y existe la expectativa de que el invierno, como se le conoce aquí, el invierno 2022, que comienza en diciembre de 2021 y termina en Semana Santa históricamente, pues tengamos un invierno prácticamente normal para la industria. Por lo tanto, las expectativas son buenas. Sí, siempre digo que hay que seguir trabajando porque la pandemia todavía está con nosotros. Hay que mantener un balance entre lo que es el manejo económico con el manejo pues de la salud. Muchos protocolos que fueron establecidos por la industria durante este proceso pues deberán permanecer. No debemos pensar que todo volverá exactamente a ser igual, sino que deberá ser igual de bueno, pero diferente. Creo que nos pone también o nos deja moralejas o enseñanzas importantes. Yo digo que la pandemia llama a que muchas de las reformas que estaban en camino se aceleren. Particularmente toma mucho más importancia el proceso de inversión en infraestructura que necesita el país para continuar diversificando la industria turística, porque ya las personas han aprendido cada vez más a hacer turismo fuera de los hoteles, algo que ya venía sucediendo, pero que sin lugar a duda la pandemia pues claramente ha acelerado. Las personas quieren estar más al aire libre, quieren conocer, quieren más experiencias, y claramente el turismo mundial que llevaba esa tendencia, esa dirección, pues claramente pues se ha acelerado. Hay nuevos segmentos. Perdóname, ¿cuál es la ocupación, el porcentaje de ocupación con relación al 2019 en este momento? Para pasar yo a hablarte de finanzas ahora con la inversión que está haciendo en el sector turístico. ¿Cuál es la capacidad en este momento? La ocupación va a variar dependiendo del mes y dependiendo, pues obviamente también de la zona turística. Te vas a encontrar con zonas turísticas que, por ejemplo, el mes pasado prácticamente manejaron ocupaciones parecidas al 2019, en el mes de agosto. Septiembre es un mes históricamente difícil para la industria, por lo tanto habría que esperar el cierre para entenderlo. Claramente el número probablemente se reduzca con respecto a agosto, pero comparado con el 2019 pues mantendrá también niveles parecidos en algunas zonas. Hay otras zonas que están un poco más rezagadas o afectadas. Todavía en algunas zonas del país algunos hoteles están por abrirse. Algunos hoteles han optado por aprovechar este proceso y remodelar con la intención de abrir en el mes de noviembre, en el mes de diciembre. Es decir, en esos 2 meses vamos a ver apertura todavía de algunos hoteles que están en ese proceso de remodelación, porque al final de cuentas también hay que mirar de que el producto turístico dominicano debe tener la oportunidad de renovarse y de presentar otra cara todavía más, una mejor cara de cara al invierno, valga la redundancia, invierno 2022. Yo, para respetar el tiempo que nos prometimos mutuamente, yo quiero preguntarte esto. La banca nacional, el sistema financiero, el sistema de intermediación financiera, la banca de desarrollo, tiene inversiones en el sector turístico a través de financiamiento, incluso con dinero también de préstamos de líneas de crédito internacionales, por miles de millones de dólares. Y un paréntesis, y las AFP han invertido en el sector turístico también. Yo te quiero decir que si, como la pandemia fue cero, fue el único sector que fue cero. Otros sectores se redujeron casi a cero, pero ningún sector de la economía estuvo cerrado por completo, cerrado los aeropuertos, cerrado todo durante mucho tiempo. Eso a mí, como tú sabes, mi experiencia en el ámbito financiero me hace pensar que hay una cantidad importante de provisión de recursos que tienen los bancos, obligados por el retraso de pago del sector, de ese sector a consecuencia de la pandemia.
¿Eso tú piensas que hay todavía un inconveniente grave en el financiamiento de los bancos hacia la apertura total del sector del turismo, o ya influyen los capitales y los bancos pueden sacar de sus arcas los dineros que por obligación tenían que aprovisionar por retraso de esos préstamos? Es decir, si un banco no paga, la superintendencia de banco y la normativa, que sé yo, ustedes la conocen muy bien, le dicen, no, usted tiene que aprovisionar los recursos de un préstamo que se ha vuelto riesgoso. Yo creo que el sistema financiero dominicano mantiene su confianza en el sector turístico dominicano, en su amplia definición, es decir, no solo los hoteles, sino todos los otros negocios que están alrededor de los hoteles. Bares y restaurantes, todo. Correcto, toda la llamada oferta complementaria de atracciones turísticas. Entonces, creo que el apoyo durante la pandemia fue importante. Creo que también el apoyo de las autoridades de supervisión también fueron importantes, donde se dieron gracias para que las condiciones de los préstamos pudiesen mantenerse en el proceso. Creo que hay que abocarse a revisar en qué momento estas facilidades, cómo se van desmontando, porque obviamente hay un rezago, es decir, las propiedades turísticas dominicanas pues van recuperándose, pero también tienen que recuperar el terreno perdido desde el punto de vista financiero. O sea que lo que procede es una revisión y de una manera escalonada o gradual ir restableciendo lo que es la normalidad de los criterios, de forma tal de que las instituciones financieras puedan regresar a su punto de partida desde el punto de vista normativo, pero al mismo tiempo también que las empresas que fueron afectadas durante la pandemia tengan la oportunidad de restablecerse y que los negocios fluyan de una manera regular. Esa gradualidad, desde mi punto de vista, es la clave para que haya armonía desde el punto de vista financiero de la industria. Muy bien, Joel Santos, apreciado amigo, habló en dos condiciones: en su condición de empresario del sector turístico, de conocedor, de gremialista del sector turístico, y habló también en su condición de gerente general de la administradora de fondos de pensiones Reservas. Ambos temas de trascendente importancia para la vida dominicana. Gracias, Joel, aprecio mucho que nos hayas regalado tu tiempo y te colocamos el programa de nuevo a tu disposición, ya no solo como lo hice ahora cuando yo te invito, sino también cuando tú lo requieras. Para eso están los amigos. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer ser entrevistado con la precisión y con el manejo que tú siempre has mostrado, por lo cual te felicito por eso, y es un placer para mí participar en entrevistas. Gracias. A ustedes, amigos, quédense con nosotros, que vamos a la tanda de comentarios casi de inmediato. Hemos presentado a Joel Santos, como le dije, en el ámbito de pensiones y en el ámbito turístico. Gracias, Joel. Nos vemos en un momento, señores. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana.
Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Amigos de todas partes por estar con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias a Super TV 55 en Santiago, que siempre nos dispensa esa atención tan maravillosa para nosotros, de comunicarnos por toda su plataforma, comunicarnos con toda la región del Cibao. Lo mismo que hace también Teleradio América y con todo el mundo. Yo estoy muy contento del aprecio que este programa va conquistando. Ya tiene más de 20 años este programa, de manera consecutiva, de manera que algo tengo yo que haber conquistado con nuestro pueblo y también con las comunidades dominicanos en el exterior, que a través de las redes sociales, de las plataformas tecnológicas de Super TV 55 y Teleradio América están con nosotros. Gracias, de verdad, muchas gracias, de todo corazón. Miren, yo pienso que la entrevista con Joel Santos, prestigioso empresario del sector turístico, y por el cargo que ostenta en la AFP Reserva, yo creo que nos ha arrojado mucha luz. Sobre ese particular, es muy fácil irse con el pueblo global, cuando el pueblo está deseoso. Yo creo que la mayoría de todos los dominicanos trabajadores apreciarían de que le devuelvan el 30% de lo que tengan, no importa cuánto. Yo no puedo pensar así. Yo creo en una reforma global integral de toda la seguridad social, que incluye el sistema pensional, incluye las administradoras de riesgo de salud, incluye todos los hospitales, todo lo que nosotros debemos recibir como derecho inherente establecido en la Constitución de la República. Pero yo no puedo decir, y le digo, yo soy un empleado, un trabajador, yo aporto el 30% y mi empleado en este caso es el nacional,
antes era el Banco de Reserva, y antes era Radio Comercial, y antes era Reserva. Todo el mundo donde yo trabajo. Pues yo he acumulado una cantidad de dinero que el 30%, como dice el amigo mío de San Cristóbal, la mitad es mucho. Si me dan el 30%, me voy a sentir muy bien. ¿Pero para qué? Si circulan 220.000 millones de pesos en la economía, más los 215.000 millones que las autoridades monetarias pusieron a circular a través de la banca en la economía, que ya son 500.000 más el B1, es decir, la circulación inicial que tiene la economía dominicana de 500.000 millones. Si circula 1 billón de billones sobre la economía no aguanta. ¿Cuál es el resultado inmediato? Inflación galopante. Si usted compraba un huevo a 10 pesos, lo va a comprar a 15. Ya no porque la producción que bajó, que se cuánto, no, es porque la demanda va a ser varias veces mayor a la demanda normal. Y la gente va a gastar el dinero en bienes y en servicios. Va a invertir en todo lo que tenga. La economía no aguanta. Es como si usted tiene un vehículo, un carro, y ya lo está guiando a 140. ¿Por qué ya lo está guiando a 140? A una velocidad de 140 kilómetros por hora. Bueno, porque hay 215.000 millones de pesos circulando en la economía sobre un volumen real, que no tiene que ser exactamente, porque baja o sube de 500.000 millones. Entonces hay suficiente dinero, pero el adecuado para no crear una crisis de naturaleza monetaria, de naturaleza cambiaria. Entonces usted le va a meter 220.000 millones a la economía cuando es previsible que va a reducirse el ingreso de la moneda de referencia de la economía, del dólar. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos ya cesaron los subsidios a los trabajadores, a las familias, en la consecuencia de la pandemia. Ya las remesas en los Estados Unidos se van a reducir al nivel que tenía en el 2019. Entonces vamos a reducir los niveles de ingresos en dólares y vamos a subir los niveles de ingresos, los niveles de circulación en dólares en la economía, y vamos a aumentar los niveles de circulación en pesos. Juan Bosch explicó muy bien eso. Si usted tiene más plátano, el plátano va a estar más barato, porque va a estar más barato porque el nivel de oferta es mayor que la demanda. Si fuera la demanda mayor, la demanda es mayor, mucho plátano, menos dinero para comprar plátano, los plátanos se vuelven más baratos. Lo que pasa es, y lo voy a decir de esta manera, los pesos saldrían a buscar dólares. Porque los pesos no se van a quedar en su bolsillo, los pesos van a ir a las empresas, a las comercializadoras, a los comercios, a la industria, a los importadores, y eso, como tiene poco valor en el mercado, van a tratar de convertirlo a dólares. Entonces el dólar se va a encarecer mucho más en relación al peso y va a crear una crisis cambiaria, porque eso tiene que estar en armonía. La economía es una relación armónica entre todos los factores, los indicadores y también los actores de la economía. Se va a volver ese dinero sal y agua. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo como manejan la AFP, los dineros nuestros. Yo sí sé que cada vez que yo doy el 30%, mi empleador aporta el 70%. Y yo sí sé que por las regulaciones que hay ahí, de la Superintendencia de Valores, Superintendencia de Bancos, en el caso de la banca, el Banco Central, la Junta Monetaria, yo sé que ahí hay un nivel de seguridad relativa bastante cercana a los satisfactorios. Pero eso no quita de que yo hable de reforma global, no de que me den un 30% porque yo me estoy muriendo, cosa que no me estoy muriendo por razones económicas. Mucha gente está mal, pero ese dinero se le va a volver sal y agua, se lo digo yo. Eso es lo que quiero decirles. Eso no es bueno, no se oye bonito, pero yo no soy moromota de oro para todo eso. Sí, que viva la revolución. No, yo estoy diciendo lo que creo que es, y es más, ojalá yo estuviera equivocado. Fuera mucho mejor si yo estuviera equivocado, pero sospecho que no estoy equivocado.
Miren, señores, antes de que se nos vayan los 4 minutos que tenemos, yo quiero señalarle, quiero llamar la atención al vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado. Eso es decir que el presidente Abinader, en su discurso ante la Asamblea General de la OEA, habló en representación de los haitianos acá en los dominicanos. Esa división no es buena en términos políticos. El presidente dijo, si mal yo no leí, que ni ahora ni nunca la solución de Haití pasa por ser una solución dominicana. O sea, nosotros no vamos a resolver el tema haitiano. Ahora, habló el presidente del endeudamiento, habló el presidente del cambio climático, habló el presidente y lo tenía que hablar y decirlo bien, porque es su proyecto sobre la economía dominicana, que marchamos bien, etc. Pero sobre el tema haitiano, dijo varias verdades. Se lo quiero decir yo quizá ahora me caracteriza eso, con la sinceridad que me caracteriza. Dijo varias verdades. Por ejemplo, ya la crisis haitiana infectó a la región. Ellos pensaban que no, que nada más. Le dijo, lo que nosotros teníamos durante tanto tiempo, la infección de la crisis haitiana, bueno, pues mire, esa pandemia ya está en Chile, ya está en Brasil, ya está en Colombia, ya está en Panamá, ya está en Costa Rica, para solamente mencionarle 5. Y le voy a decir que si Venezuela se hubiese quedado como estaba antes de Chávez, con Chávez, estuviera bien infectado, pero Venezuela no le puede responder económicamente ni de ninguna manera a la población haitiana migrante. Y eso que pasó en los Estados Unidos es un ejemplo de lo que han hecho las grandes metrópolis con nosotros. Que nosotros, si hoy cumple Noel, fue el día jueves, cumplió 7 años la ley 168-3, y hoy publican en los periódicos, que vale un dineral, página completa, los sectores que dicen que nosotros todavía tenemos, que hemos creado apatridia en la República Dominicana con esa ley, pero no dicen nada de que en Estados Unidos, con los caballos, la policía montada, arreó a los haitianos. Como tampoco dicen que el Estado de Texas está dedicando $3,000 millones para, en su pedazo, cerrarlo por los haitianos que llegaron, porque hay 30,000 haitianos esperando meterse en ese mismo lugar en llamado Río, en la frontera Texas y México. Y tampoco dicen que son cientos de vehículos policiales que están ahí para impedir que los haitianos entren. Y que dijo un oficial de la policía fronteriza, qué preso que van. Y lo que dijo el presidente de los Estados Unidos es, depórtenlo inmediatamente. Muy distinto. La República Dominicana tiene que mantener el discurso que ese no es nuestro problema. Nos afecta, somos solidarios, por eso es un tema que debe abordarlo la comunidad internacional. Para mí el discurso del presidente en ese aspecto fue correcto. Muchas gracias, señores, por estar con nosotros en su programa estelar de la semana, a rajatabla, a través de Super TV 55 en Santiago, Teleradio América en Santo Domingo. Gracias por estar con nosotros, señores. Estaremos de nuevo con ustedes la próxima semana. Hasta entonces.